Vamos a saludar a quien nos vea después. Bienvenidos al Club de Lectura Forteano. Hoy con Communion e Informe Communion. Vamos a ver si no son benévolos los dioses de la conexión, porque estoy aquí en la universidad y de nuevo tengo algún que otro... ¿Se ve bien la imagen más o menos? Sí, perfecta. Sí, más o menos, sí. Vale. Yo también los veo bien. Pero se me está ahí, no sé, como que a veces tarda en cargar alguna cosa de otras páginas, no sé. Bueno, ¿os habéis leído el libro o no? ¿Os ha dado tiempo? Los dos, sí. Los dos, madre mía, muchas páginas, ¿eh? Sí, aquí los tengo, leídos y marcados los dos. Madre mía, eso es culpa de Jadoga, que ha creado Sí. ahí una nueva tendencia. Pero mejor eso que subrayar o que... Sí, no, a mí me duele mucho. No, pintarrejear los libros me duele. Sí, y también hay gente, porque yo cojo muchos libros en las bibliotecas, que tiene la manía de doblarlos cuando lo está leyendo. Me pone bastante homicida. No, no, no. Doblan Un separador. A ver, páginas, lo que sea, pero no, la gente... Ah, muy bien, muy bien. Ah, que tienes ahí tu carnet. Sí. Vale, pues nada, vamos a esperar 5 minutos. Vale. Parece que la afluencia hoy va a ser discreta, pero bueno, la verdad es que las otras ediciones, la verdad es que fueron bastante, pero yo creo que todavía estamos un poco en el modo de verano. Acabo de descubrir, lo que pasa es que no se lo pondré, que acaban de publicar, bueno, Willy Strieber acaba de salir en una, bueno, no sé, es una especie de serie, se llama Shock Dogs, que es el canal de Travel Channel, y se ve que han hecho un monográfico de 1 hora sobre su experiencia. Y está curioso, ahora luego a lo mejor, si puedo compartir pantalla, lo vemos, porque sale él, vamos, yo creo que lo han grabado hace bien poco, y sale él comentando muchas cosas que salen en el libro, porque hay mucha gente que nos está preguntando efectivamente que si él sigue sosteniendo, y yo creo que con algún matiz sí que creo que sigue contando la misma historia. Pero bueno, ahora lo veremos. Aquí si queréis en un momento antes de eso. Se puede ver el tráiler, lo malo que está en inglés, pero bueno. Está interesante por ver a él contando y sale también una sesión de hipnosis que le graban en directo, cosas estadounidenses. Entonces, bueno, puede ser interesante para que veamos un poco al personaje. A ver si lo consigo. Buenas. Hola Pablo, ¿qué tal? Bien, bien. Se te ve bien y se te oye mejor. Sí, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Yo aquí asado como un pollo en un despacho, pero bien. Ahora no hace tanto calor, pero al lado del sol todo el día está más recalentado, pero bueno. Así le añado un poquito de emoción al tema, porque parece que esté yo mismo siendo abducido. Nos estaba comentando que para empezar, si queréis, aunque esté en inglés, vamos a ver un pequeño vídeo, dura 5 minutos, pero está muy bien porque sale él en directo, o sea, perdón, él sale recreando un poco el episodio fundamental de su abducción. Y bueno, la verdad es que he estado leyendo y hay cosas interesantes porque parece ser, que era algo que ya sospechaba y si habéis leído Informe Común lo veréis, que alrededor de la cabaña famosa donde ocurren los fenómenos, pues se ve que se está creando una especie de, no sé, de interés alrededor del propio lugar y ya hay gente que están... se ve que en este programa, que no vamos a poder ver entero, son 5 minutos, han mandado algún grupo de psíquicos para intentar detectar si hay una puerta dimensional o bueno, no lo sabemos. Pero bueno. Vale, pues son 18:03, vamos a empezar viendo el vídeo este. Voy a ver si soy capaz de ponerlo. A ver. ¿Veis la pantalla ahora?
¿Sí? Sí, sí. Vale, pues vamos a poner un vídeo. A mí me hace gracia porque sale Willy Strieber hablando. Yo creo que es bastante reciente. Como os digo, es una serie del canal Travel Channel que yo creo que se llama Shock Dogs y parece ser que hacen como, bueno, pues es un poco como Cuarto Milenio, recreaciones de casos, revisiones de casos y hay una reconstrucción del caso, pero lo que más me parece muy interesante es que parece que pasa a través de una sesión hipnótica, no sé si será de las originales o han recuperado el material o se ha sometido a una. Así que vamos a ver estos 4 minutos y comenzamos, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale. Quietest, loveliest evening you could imagine. I hear it. Comes right on the door. He's wearing a face mask with 2 arm holes. Stands beside my bed and makes a gesture to the door. And there's a hell of a lot of them. I'm scared as hell. Jeff, bring it. And then suddenly a group of them are coming toward him, and he gets taken outside to the back porch where he's placed on this cot that then takes him out to a clearing in the woods. I remember sitting in a circle in the woods in the snow, and then I suddenly went up in the air. I felt like when you're going up in a fast elevator, I felt my stomach went left behind, and I see the trees going by, and then I see the clouds. Then I'm in a little room, just like that. It's frightening. Being completely conscious, not having control of your body, and then being shot up into some kind of ship or room. It's like a lot of cheese in here. It's not kind of shit, to tell you the truth. It's not clean in here. And I kept trying to wake up because I obviously was not in bed. You know, it had to be a nightmare, right? And I realized these creatures were there. They were funny looking. They were like the workers. And then there was this willowy kind of taller being with the great big black eyes. He was the leader. He felt like a woman to me. I see the head real clearly. Are you old? She says, yes, I'm old. Look at her. Really close. She put your cheek up on my face. What do you mean an operation? I'm not going to let you do an operation on you. You have absolutely no right. She says, we do have a right. I kept trying to wake up because I thought I was having a nightmare. I'm getting real scared again. Real scared. Because I cannot do a thing about this. Let me smell you. I wanted to smell him because I was trying to get some way of telling whether or not this was real. So this one puts his hand up against my face, and it smelled like cinnamon. The smell of cinnamon was grounding in one sense. It made me think that I was in a real situation. In another sense, it was extremely disturbing for the same reason. The real situation I was in was very weird and very provocative, with 2 different kinds of extremely strange-looking creatures, and I was physically helpless and couldn't get away. That's when they start to perform experiments on his body. Blue ones open a box and show me this needle.
and they're going to put the needle in my head. How I know that, I don't know, but I do. And I start to say, you're going to ruin a beautiful mind. But they put the needle in the side of my head anyway. It makes a cracking sound, but there's no pain. I thought they were going to cut my whole head open. ¿Me veis ya otra vez? Sí. Bueno, pues ya habéis visto el vídeo, que bueno, es bastante curioso, porque bueno, a mí me ha hecho ilusión ver cosas que están escritas en el libro, literalmente, que las está verbalizando y bueno, va entrando un poco en los distintos episodios. A mí siempre me llama mucha atención lo de que en el libro lo explica muy bien, que le pide que le deje olerle, ¿no? Y cómo intenta anclar la realidad y cómo parece ser que como buscaba tranquilizarse a través de un aroma o de tener algún tipo de anclaje con aquello que no sabía si era real o no, con esa pesadilla, ¿no? Y bueno, ahí como podéis, luego ya si habéis leído el libro, pues le vas haciendo una serie de cosas, la idea de que me hace gracia esos aliens que parecen minions, que son como los trabajadores, que en la película también salen, ¿no? Y luego esa especie de líder, que es un poco la figura que todos conocemos por la portada del libro ya tan como digamos, icónica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, si queréis, con bueno, yo aquí tengo una hoja, he impreso una serie de puntos que hemos ido recogiendo, de preguntas que algunos de vosotros habéis hecho y yo también, y algunos otros lectores, ¿vale? Pero antes voy a contar un poco, como os digo, y también os voy a dar paso a vosotros, cuál fue vuestro primer... nosotros en su momento hicimos... Cuando, no sé si participasteis en el Berkami original, hicimos una cosa que se llamaba Mi Primera Comunión, que era un fanzine, donde la gente contábamos su experiencia primera con este libro o con el Universo Communion, porque bueno, hay gente que a lo mejor empezó viendo la película o, bueno, o leyendo simplemente o oyendo otra vez, oyendo hablar del libro, ¿no? Y es cierto que es un libro que tiene, la gente recuerda, o sea, es curioso, yo no recuerdo la primera vez que, hay libros que han sido muy importantes en mi vida, pero Hobbit o cosas cuando eres pequeño, Señor de los Anillos, Drácula, no sé, pero no recuerdo tener un impacto, ¿no? Pero Communion es una obra que sí, por eso llamamos Mi Primera Comunión, es solo ya la portada, que como sabéis no es una portada al uso, es parte del libro. En él se explican un poco, bueno, cómo se llega a ese cuadro o cómo se llega a esa ilustración. Y bueno, pues como él dice, forma parte del libro porque esa representación gráfica tiene un gran impacto en él y según nos habéis leído el libro, pues empieza a tener hasta la imagen empieza medio a hablar. Es una imagen que empieza a perseguirle en su cabeza y poco a poco va como colonizando su mente, ¿no? Y luego él se la traslada a un artista, ¿no? Bueno, hoy va a ser muy importante saber, que yo no sé hacerlo, pero diferenciar si las virtudes de Communion o de muchas de las cosas que se ven aquí son artísticas, es decir, un escritor o un pintor han sido capaces de generar una serie de sensaciones muy potentes, o simplemente ellos están canalizando algo que les es ajeno, es decir, no. Aquí por eso voy a volver y es un poco lo que yo siempre digo, que nunca me he preocupado mucho por la veracidad del relato. No es algo que, a ver, evidentemente me interesa saber. Si dijera que se lo he inventado todo, pues bueno, sería curioso, pero no sería un libro que dejaría de vender si dijera que era un fraude y se lo he inventado todo. No sé, me parece que es un libro que acaba conectando con cosas potentes, ¿no? Y en ese sentido, pues si queréis ahora hacemos una ronda, si a alguien le apetece contar, yo siempre cuento lo mismo, me acuerdo perfectamente la primera vez que vi Communion, fue en las páginas de Muy Interesante, vi la portada y me quedé aterrorizado. O sea, yo esa imagen, de aquí ya podemos hablar, o sea, es decir, ¿qué tiene esa imagen que tiene tanta fuerza? Es decir, volvemos a lo mismo, es un artista que a través de su creatividad es capaz de proyectarnos el autor inspirándole y el ilustrador, porque yo he visto muchísimas imágenes como vosotros
de grises de ojos almendrados, pero esa tiene algo especial. No es una imagen más para mí no es una imagen más. Y luego la volví a ver, me acuerdo, en una pequeña librería de Denia, estaba veraneando y volví a ver el libro y me eché para atrás. Y fue un libro que me dio mucho miedo, ¿no? Y tardé muchísimos años en leerlo. Luego vamos a hablar de Comunión como libro de terror, que me parece también un debate interesante. Tuve años sin leerlo y yo siempre lo cuento, ya con, pues no sé, sería el año 2006 o 2007. Me acuerdo que me lo compré en Estados Unidos y me lo leí. Y estando solo en mi casa, me lo leí. Y esa noche sufrí un ataque de pánico. O sea, un auténtico ataque de pánico leyendo Comunión, ¿no? Yo le tenía pavor, o sea, no quería ver nada, la película y nada, el libro lo abandoné a mitad. Y me costó mucho. Luego ya más o menos pues me recompuse y al final pues conseguí acabarlo e incluso lo he llegado a traducir. Con eso, porque el libro estaba traducido, pero yo lo volví a traducir. Entonces, bueno, más o menos he sabido gestionar, pero me llama mucho la atención que este es un libro que creo que remueve. Si tenéis curiosidad, bueno, si tenéis acceso al fanzine, yo lo puedo pasar en PDF. Hay mucha gente que habla que, bueno, cuando vio la primera vez la portada tuvo un impacto, cuando leyó las páginas, ha habido mucha gente que no se atreve, sigue sin atreverse a leer el libro. Entonces es un libro que no sabemos, como digo, si porque está conectando con algo que es muy poderoso, muy potente, o por el talento artístico del escritor o de la portada y del conjunto, que hacen que sea un libro que tenga un impacto muy fuerte. Y eso también, Willy Steven lo dice, muchísima gente recibió cartas de muchísima gente que le estaba diciendo y pidiendo que referencias porque habían tenido experiencias muy parecidas, ¿no? Y a toda la gente este libro le removía, ¿vale? Le remueve cosas. Pero esto es una cosa, como os digo, a lo mejor que yo estoy en mi propia cámara de resonancia y no sé, a vosotros hay alguien que, bueno, tenga algún primer impacto con este libro, le suene o simplemente, ya os digo, estamos magnificando algo que realmente a lo mejor, pues, a lo mejor es una cosa pasada de moda que en su momento tuvo mucha fuerza. Y ahora mismo, pues a otras generaciones, pues no os parece tan impactante. En mi época sí que lo fue y yo por lo menos sí que lo viví así. Entonces, si alguien se anima a comentar su primer contacto con el libro, que evidentemente imagino que fue la portada, no puede ser de otra manera. Sí. Y luego, si queréis, seguimos ahí, luego podemos ir viendo las distintas cuestiones. Pues sí, pues mira, mi primer encuentro con Comunión fue durante el confinamiento, viendo el canal de Historia, pues estaban poniendo un programa de estos de alienígenas, el Ancient Aliens, y estaba hablando Whitley Strieber, y estaba hablando precisamente del libro, y yo, lo típico, cambiando de canal, pues de repente aparece el canal de Historia y me encuentro pues con esto, con la portada así del libro en pantalla gigante, y yo decía, uy, había oído hablar del libro, pero no lo conocía. Y eso de que te quedas enganchado mirando y salía Whitley Strieber pues hablando, contando su experiencia y todo, y me picó el gusanillo. De hecho, el libro tiene la fecha, yo lo pedí en abril del 2020. Sí, en pleno brote ahí, ¿no? Sí, y dije yo, uy, yo necesito este libro, lo necesito. Y de hecho lo tuve 2 semanas sin tocar porque la portada me sigue dando miedo. Sí, sí. Es, no sé, es un alien normal y corriente, pero a mí me sigue dando miedo. Y tardé en leerlo, empecé a leerlo, yo suelo leer de noche, pero no he sido capaz de leerlo de noche, porque es eso, me daba pavor. Ni se te ocurra leerlo en una cabaña tampoco, ¿eh? No. Eso sí que es un reto ya de reality show. Sí, sí. No, es un libro que da miedo leer por la noche y solo en una casa. Sí. ¿Que me impactó? Sí. Si la historia es verdad o no, no lo sé. A mí me gustaría que fuera verdad. Pero yo, aunque en mi carnet tenga Scully, yo soy muy Mulder, yo soy de I want to believe y yo quiero creer que sí, pero no sé, me da así cosa. Yo quiero creer que sí, que es una experiencia real, que él no sabe lo que le pasó, no sabe cómo canalizarlo y no sabe cómo contarlo, pero bueno,
A mí el libro me fascinó de principio a fin, y igual que me aterrorizó de principio a fin. Sí, bueno, no estás, me imagino que no estás sola, ¿eh? Porque yo ya creo que a mí me provocó un ataque de ansiedad, o sea, pero como una casa, y tuve que abandonar el libro, o sea, que imagínate. Y lo pasé realmente mal, y incluso llegué a tener, empecé a cuestionarme mi propio pasado, empecé a pensar que en mi propio pasado había tenido experiencias que habían sido como las de Willy Strieber, que habían tenido a lo mejor ya encuentros, tiempos perdidos, y bueno, pues fue demoledor, Sí. yo siempre digo que utilizo la palabra remover, es un libro que para mí remueve muchas cosas. ¿Alguien más? Macarena, José María, ¿alguien se anima? Hola, buenas tardes. Hola. Estoy en la sobremesa de la comida y estoy aquí a dos bandas. Pero yo de la portada, ya sabéis, a mí lo que me gusta comentar portadas, como hice con la de Jacques Vallée en su momento. A lo mejor yo es que ya estoy curada de espantos o he visto muchísimo arte de este tipo, pero a mí como que no me causó el mismo impacto a lo mejor que con Bea, ¿no? Yo lo vi, sí que me llamó la atención. Aquí Óscar Gometón yo creo que hizo un trabajo también excepcional, versionando el original, que no es que hayan muchísimas diferencias, ¿no? Pero también tiene como su toque personal. Y a mí miedo no me produce, ¿no? Sí que es verdad que está muy acorde a lo que te encuentras dentro del libro, sobre todo con las 100 primeras páginas. Yo creo que va muy acorde a lo que te vas a encontrar. Luego de la portada podría hablar porque creo que en algún momento, no sé si es en Comunión o en Informe Comunión, hablan de que Strieber en algún momento había hecho clases de pintura o algo así. Esto no lo sé, no lo recuerdo bien y me llama mucho la atención, igual que pasó con Jaume Bordas, que son personas que tienen calidades pictóricas suficientes como para poder hacer las portadas ellos mismos. Y en cambio Strieber le dice a un artista, o sea, le describe lo que supuestamente vio y entonces crea este ser, este ente. A mí me llama muchísimo la atención porque lo haces para que una persona que no ha visto supuestamente el ente, que solamente le estás relatando, pueda captarlo y dibujarlo y plasmar perfectamente lo que vio Strieber en su habitación. O la verdad es que me llama muchísimo la atención con qué finalidad hizo Strieber que alguien le pintara esa portada, ¿no? Porque perfectamente lo podría hacer él si tenía las cualidades suficientes para hacerlo, ¿no? Ese es el toque que le saco yo a la portada de Comunión. Bueno, no me consta a mí, no sé yo si él tiene, o sea, si tiene habilidades más allá de las, pero bueno, de pintora sí. Es que recuerdo, creo que era la abuela, no lo recuerdo muy bien, si era la abuela la que tenía estudios artísticos y digamos que le hacía como clases a Strieber, pero claro, en ningún momento se menciona que tuviera las cualidades suficientes como para hacer una obra de este tipo. Yo recuerdo algo así, ahora no sé bien en qué momento lo dicen y si era en Comunión o en Informe Comunión, no lo recuerdo. Es interesante ver otras obras de este autor. Y a mí lo que me llama la atención, que creo que es un punto interesante, es que él no es un artista que tienda mucho a lo fantástico, sino que es más bien, sí que puede haber elementos fantásticos, pero si veis el link, es un autor bastante sobrio, ¿vale? Es un autor que busca siempre retratos así como muy naturalistas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que evidentemente ahí se pueden mezclar varias cosas. Yo creo que, ¿por qué busco un artista? Bueno, quizá también había una intención comercial, ¿no? A lo mejor él quería buscar a alguien que pudiera hacer algo que tuviera, y de hecho lo consigue, o sea, es que no cabe la menor duda, ¿no? Y que luego él lo vista de esa manera, a lo mejor un poco más artística, o que bueno, no lo sé, ¿no? Pero sí, también es curioso, es decir, a ver, quién es mejor persona que él no había para retratar a ese alguien, ¿no? Pero aún así, yo sigo diciendo que retratos de aliens hay muchos, ¿vale? Pero la fuerza que tiene este lo hace especial, ¿no? Yo no sé, a mí es lo que me fascina, es decir, no sé si es
La fuerza del artista, no sé si es la mezcla de la inspiración de Strieber y el talento del autor, pero del ilustrador, pero sí que es verdad que al final consiguen hacer algo bastante fuerte, ¿no? Y luego ya el libro, pues sí, la verdad es que como decimos, a ti el libro tú también lo has leído, ¿no? Sí que te imagino que habías oído hablar de él. No te habían puesto en alerta sobre el libro, porque el libro también tiene un aura así un poco maldita. Ojo con este libro. No sé si en tu caso... En el mío dices, Pablo. Sí. A ver, yo conocía el libro porque, bueno, me muevo en la literatura forteana más o menos, pero en ningún momento, digamos que no iba demasiado avisada, no sabía de qué trataba, pero no sabía lo que me iba a encontrar dentro. Entonces, yo es lo que digo siempre, a mí me presentas Comunión, las 100 primeras páginas en un librito, típico librito de estos de Círculo del Misterio de Guante Blanco, que son chiquititos, tú me presentas Comunión en esas 100 páginas y para mí, yo no tengo ninguna duda de lo que me estás contando y me parece una obra maestra, ¿sabes? Tanto forteana como literariamente. Me parece que está muy bien escrito, que te transmite la angustia y todos los sentimientos del propio Strieber, lo que le está pasando. Yo creo que lo consigue muy bien y la verdad que a mí hay momentos de todas esas páginas que dices, ostras, te crea como un vaivén de sentimientos que depende de cómo te encuentres tú en ese momento personal, te pueden afectar más o menos, ¿no? Yo la verdad que lo llevé bastante bien, pero sí que es verdad que hay momentos de mejor, no sé si cerrar y retomarlo en otro momento o seguir con ello, porque la verdad es que engancha. Luego ya tengo ya los problemas con las 200 páginas siguientes que ya me hacen dudar más del relato y de todo, pero la verdad que para mí, a nivel literario y a nivel forteano, sobre todo en el género de terror, ¿no? Esas 100 páginas son una obra maestra. Eso yo no se lo puedo discutir a Strieber para absolutamente nada. Bueno, con los libros forteanos hay que tener... si leéis El mensaje de otros mundos, también les pasa un poco lo mismo. Son gente con unas experiencias extraordinarias que al final acaban ellos un poco presos de su propio desequilibrio ante algo tan extraordinario. Entonces, bueno, sí, a mí al principio las primeras páginas me gustaban mucho antes, cuando el libro, pero luego he aprendido a apreciar todo el libro. Creo que el libro, si se obvia a lo mejor alguna cosa que a lo mejor es un poco redundante, que creo que no tiene mucho sentido, sí que tiene un mensaje al final que yo creo que vale la pena, ¿no? Y a mí al final hay ciertas reflexiones líricas, pero quizás sea porque yo también lo he traducido y he hecho una lectura más... No recuerdo haber tenido esa sensación cuando lo leí, como un lector más, es verdad. Ha sido luego al traducirlo que me he hecho una inmersión y ahí sí que considero que tiene mensajes potentes el libro y hay reflexiones filosóficas y poéticas en las últimas páginas muy interesantes que aparte ya lo que decimos antes, es que es un libro que se llama Comunión. O sea, no se llama Encuentros de terror en la cabaña. O sea, es que es un libro que al final, por eso yo también luego hablaba con Juanjo Sánchez Oro, alguna vez que vino que estuve haciendo una presentación en Madrid, que a él le recordaba Strieber a Santa Teresa de Jesús, a la poesía mística, al encuentro... Y el libro es que se llama Comunión. O sea, es que no esconde sus... Luego también hablaremos de los... Porque es un libro de ufología, ¿no? Porque en ningún momento se habla de extraterrestres. Pero bueno, son los famosos visitantes. Bueno, José María, tú tienes... ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes a todos. A mí me ha impresionado también la portada, sí, que ves así y tal. Aparte, yo no soy del mundo ufológico, sino más de parapsicología. Me encanta también, como Pablo, nuestro compañero milenario, me encanta, pero como me meto también en este mundo, también me gusta. Pero yo soy de más de la teoría del periodista Miguel Pedrero, de la teoría de la conciencia global. De que qué impacto en la época de Strieber atrajo ese mundo ufológico. Y entonces yo creo que es más de ese mundo que todo el mundo tenía la conciencia de que aparece el misterio, la ufología, y no sé. Y también Visitante de dormitorio, hay un momento ahí que no sé que hay dos mundos. No sé, Pablo.
No, sí, el relato es muy confuso. El propio Strieber lleva un cacao encima. De hecho, a mí las partes más flojas del libro son cuando intenta hacer de ufólogo. Eso sale regular. Pero cuando se pone a reflexionar de que quizás está en contacto con las diosas de la antigüedad, ahí a mí me parece que hace un trabajo espectacular. O sea, realmente. Y si habéis leído Informe Comunión, pues es que Strieber también tiene una formación curiosa, literaria y humanista, ¿no? Que es interesante. Y ahí es cuando a mí me aburre mucho, pues cuando se pone el implante, cuando se pone a hablar de que si ese día hubo un apagón, yo qué sé, me da un poco igual, porque yo creo que eso cogea todo bastante, ¿no? Pero cuando él reflexiona sobre, aquí en el vídeo sale, que me pregunta, ¿eres antiguo? ¿Are you old? Estoy ante algo que es antiguo, que es atávico, que conecta con la humanidad desde hace mucho, ¿no? Ahí sí que me parece que el autor, cuando se pone a hablar de que esa noche hubo un apagón y no sé qué, vio un ovni, pues no sé. No, me parece que ya el libro ahí no tiene la fuerza, ¿no? Que eso. Creo que es un error por su parte. Pero yo creo que luego explicaré por qué creo que va por ahí. Y él tiene un trauma, que es que creo que la gente, un trauma, creo que la gente como que no le cree. O sea, yo creo que ese es su trauma. Entonces muchas veces está buscando como reafirmar y a veces fuerza demasiado algunas cosas para ganar credibilidad. Cuando yo creo que en estas situaciones, bueno, no debe ser la batalla de la credibilidad, porque es que al final son experiencias que ya la historia nos ha demostrado que son muy difíciles de demostrar. Y él está como empeñado en los implantes, en no sé qué tal, no sé qué. A mí ahí ya me parece menos potente, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien, Noelia, Pau, si alguien más, Germán acaba de entrar, si alguien quiere comentar algo sobre su primera comunión o su primer contacto, ¿no? Con esta obra. Si tiene algo si también tuvieron miedo. No tenéis por qué encender la cámara, que sé que hay alguna gente, hay gente celosa o vergonzosa. Podéis hablar sin encender la cámara también. ¿Alguien más tiene...? No, parece que... Convidados de piedra. Bueno, luego a ver si se animan a alguien, porque seguro que... A mí me hace... La verdad es que me gusta mucho contrastar con gente que ha leído Comunión y porque me gusta verme reflejado en gente que ha tenido experiencias un poco parecidas a las que puedo tener yo, por ejemplo. Vale, pues si queréis vamos a ir viendo, aquí tenemos bastantes, culpa toda de Tenza, que encima va y no viene, o sea, nos suelta el toro y aquí no aparece el tío, pero bueno, él es así. Entonces, vamos a ver una serie de puntos y de elementos que me parecen interesantes sobre Comunión e Informe Comunión. Como sabéis, Informe Comunión realmente es una especie de análisis que a mí me parece muy interesante porque yo creo que muchos grandes casos de la ufología todos deberían tener su informe común, ¿no? Aquí hace poco hicimos el informe Jacques de Blay el informe Club de Lectura y como sabéis hay una revista ufología catalana que ha sacado un análisis para mí el mejor que se ha hecho, ¿no? El mejor que se ha hecho y lo podéis, luego si queréis os paso el link, está disponible, está en catalán, pero bueno, cualquier persona yo creo que se puede llegar a entender bastante bien. Y ha hecho un trabajo espectacular, ha hecho un verdadero informe de Jacques Verblay. Ha revisado, yo creo que es súper importante en estos casos volver a revisarlos, ¿no? Y bueno, con afán revisionista o escéptico, como se quiera, no tiene por qué, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no? Y en ese caso, Informe Comunión está muy bien, ¿no? Y aparte luego el autor, como no os habéis leído Informe, ¿habéis llegado a leer Informe Comunión? Informe Comunión no, Pablo, yo solo Comunión. Pues es que ahí el autor empieza a pasar una serie de cosas bastante extrañas, que alguna vez lo hemos hablado, que, bueno, John Keel es el que acuña un poco el concepto, ¿no? Que es cuando que parece que el misterio te acaba impregnando, ¿no? Y aquí había una persona que decía que Jeffrey Kripal, que ha escrito también algún libro a cuatro manos con Strieber, dice que Strieber es radiactivo, que cuando estás con él te va a generar una serie de radioactividad que tu vida vas a empezar a mutar y empiezan a pasar cosas, ¿no? Si te asocias a Strieber, bueno, de una manera, imagino que humorística, irónica o poética, ¿no? Pero metafórica. Pero es verdad que a este hombre empiezan a pasarle una serie de cosas bastante raras, ¿no? Y el libro, la verdad es que acaba mutando, empieza apareciendo un análisis muy sobrio del caso Comunión y acaba él metiéndose dentro del caso Comunión, ¿no? Y acaba yendo a la propia cabaña, ¿no? A mí me fascina esa idea de la cabaña
como lugar de peregrinaje ufológico. Pues el otro día descubrí que en los foros que la cabaña la tuvo que vender o ya no la tiene y está intentando volver a comprarla. Y hay gente que está intentando hacer cultos New Age ahí alrededor de visitas a la cabaña, ¿no? Hay gente muy crítica con este tío. Dice que, bueno, le está crear un culto en el testamentario, o hay gente, luego lo veremos, que la acusa de ser prácticamente del MK Ultra, ¿no? De estos proyectos estadounidenses de intervención psicomental en la sociedad, ¿no? O sea, que, bueno, al final la verdad es que tiene muchísimas capas, ¿no? Entonces, yo, si queréis, empezamos viendo primero credibilidad y veracidad de la experiencia, ¿no? Yo, como he dicho, esto es una cosa que he dicho alguna vez, de manera un poco, lo he dicho antes, de manera un poco provocadora, pero es que a mí me daría igual que si Strieber dijera hoy en día que todo se ha inventado, me daría igual. O sea, me parecería un librazo todavía todo lo que ha hecho. O sea, incluso a lo mejor esto tendría más mérito, ¿no? Él ha sido extremadamente criticado. Hay autores del fantástico de la ciencia ficción, Thomas Disch, prácticamente hay una cruzada personal contra él, ¿no? Diciendo que prácticamente como que no, un autor como él, que hacía ficción, no tenía por qué recurrir a esta falsa ficción para vender libros. Existen razones para pensar que se podría haber inventado algo, porque es que ganó, no sé si conocéis, se habla de que le dan $1 millón, $1 millón por común. Es un adelanto en los años 80 de ese tipo. Es una barbaridad. Es un libro que vende miles y miles y miles de copias, ¿no? Pero a mí también me parece que, bueno, sí, puede ser visto de esa manera, pero también me parece que llegar con ese libro y con esa historia a un escritor de ficción que tenía ya éxito. O sea, no sé si habéis visto, hay bastantes películas suyas, no sé si habéis visto El Ansia, con David Bowie y Catherine Deneuve, que está basada en él, en uno de sus libros. El mundo del mañana, el libro que hay una glaciación simultánea en la Tierra, el día del mañana creo que se llama, también está basado en él. O sea, él tiene era una especie de, no tenía el éxito comercial de Stephen King, pero tenía bastante éxito, ¿no? Entonces, bueno, también parece un poco raro que él tenga esta experiencia y se invente todo esto para vender más libros. A mí eso me cuesta muchísimo de creer, ¿no? Un escritor que ya tenía ese éxito, pero bueno, podría ser. Pero ya he dicho, a mí la credibilidad, y por eso en el libro, cuando él intenta demostrar por activa y por pasiva los implantes y todo eso, para mí es cuando falla el libro. Yo creo que debería asumir que hace una experiencia que no es capaz de explicar y que no entra en los cánones de examen objetivo, probablemente, que no se puede demostrar de manera objetiva, como el 99% de las cosas que los aficionados a estos temas manejamos, prácticamente no se demuestra nada extraordinario en la mayoría de los casos, ¿no? Hay cosas que pueden llamar mucho la atención o puede haber cosas inexplicables, pero algo que sacuda los cimientos de la realidad no es algo que se vea todos los días, ¿no? Y él le está ofreciendo, es lo que decía uno de sus críticos, que bueno, si Strieber dice que lo que le ha pasado es verdad, estamos ante el libro más importante de todos los tiempos, ¿no? Está contando algo en primera persona. No es que si lo habéis leído en Comunión, es muy importante que la mayoría de los relatos de abducciones no son en primera persona. Es uno de los pocos libros que el relato es en primera persona. Si leéis John Mack, si leéis Bud Hopkins, son siempre en tercera persona. Aquí es en primera persona y también es una persona que sabe escribir muy bien. Entonces, por eso quizá tenga la fuerza que tiene, ¿no? Pero, bueno, la credibilidad, pues, a ver, yo creo que no tenemos manera de evaluarla. El otro día preguntabais, ¿no?, en Twitter, ¿cómo se mide la credibilidad de un testigo? ¿No? Era Milarca, no me acuerdo. Si es bueno, pues es que yo decía, ¿cómo se mide? No existe un baremo de credibilidad. O sea, no existe un baremo de credibilidad. ¿Cómo es? Pues la confianza que te provoque y, por supuesto, lo que te cuenta. Es súper importante lo que te cuenta, ¿no? Y en este caso, pues él cuenta una historia muy extraordinaria, ¿no? Y yo creo que hay gente que le acusa de que se lo ha inventado todo, de que pues, lo ha hecho para vender libros. Bueno, me parecen acusaciones legítimas. Creo que puede ser verdad. Otra cosa es que digamos, vale, dándolo eso todo por cierto, que no tenemos tampoco pruebas, yo creo que la fuerza del libro sigue siendo muy grande, ¿no? Y cómo consigue conectar con una especie de experiencias, que yo creo que por eso hablábamos de poesía mística o de encuentros hierofanías o
episodios con lo luminoso, como diría nuestro amigo Iker, estos encuentros con lo luminoso, estas experiencias con lo sagrado, que evidentemente tienen un impacto en la persona que la va a tener, ¿no? Aquí no os habéis oído hablar que dicen que, bueno, que si alguien viera a un dios, pues tendría todo el perfecto derecho a volverse loco, ¿no? O un extraterrestre. Entonces, que esta persona pueda tener cierta serie de desequilibrios, yo creo que entra de lo razonable, ¿no? Entonces, bueno, que el libro, además, no sabéis de lo de Conroy, el libro es muy interesante, en el informe comunión lo cuenta, cómo el principio va de la mano de Bud Hopkins, ¿vale? Porque es súper importante para él, es la persona que se ha vivido comunión, que a él le empieza a hacer las sesiones de hipnosis, que luego por ahí lo preguntan si la terapia de hipnosis es fiable. No, en absoluto es fiable, pero bueno, es un poco, se ha convertido casi ya en una especie de paradigma, ¿no? A la hora de este tipo de experiencias. Y hay un momento que Strieber empieza a contar una serie de cosas muy bizarras. Y Van Hopkins ya no quiere, porque hay una gran componente sexual, como pasado muchas veces en la ufología. De hecho, él tiene una especie de romance con esta figura mujer que aparece y empieza a hablar de una manera. Y Van Hopkins quería censurarlo. De hecho, en el libro está bastante moderado. Ahí llega a hablar de una serie de elementos más sexuales que Van Hopkins le decía, es que si publicas esto se van a reír de ti. Es que esto no va a ser publicable. Es que esto... Como que Van Hopkins quería contar la típica historia más convencional, ¿no? Y Strieber tiene una historia muchísimo más extravagante y muchísimo más bizarra. Entonces, a veces tiene la sensación de que, bueno, quizá haya cosas, como se ha dicho muchas veces, que si mintieras a lo mejor contarías una historia un poco más estructurada, ¿no? Que muchas veces se cuentan una serie de historias que tienen más credibilidad para mí por lo absurdas que son. Porque si te inventaras algo, inventarías algo mucho más convencional, ¿no? De, se me apagó el coche y bueno, ya está, ¿no? Y aquí... Y luego también, vuelvo a decir lo mismo, creo que hay elementos de este libro que no son nada comerciales. El libro, ya digo, que se llame Communion, no me parece comercial. O sea, que no se llama encuentros, como he dicho, encuentros ovnis en la montaña. O sea, que sería un nombre mucho más ufológico, ¿no? Y como hemos dicho antes, pues es verdad que el libro luego deriva a una especie de filosofía que tampoco me parece muy comercial. Es verdad que el libro funciona mucho, como ha dicho Macarena, en el primer tercio como un relato de terror, que es una pegada brutal, pero luego lo otro, pues creo que hay mucha gente que no acaba de entrar, ¿no? Y acaba... Yo creo que es un libro que mucha gente no quiero decir que no se lea de principio a fin, pero que hay partes que yo creo que al final como acaban un poco disipándose, ¿no? Ya el lector acaba como que, bueno, yo creo que lo importante ya me lo has contado y ahora mismo estás aquí dándole vueltas a algo que tú mismo no sabes ni lo que es, ¿no? Y bueno, pues eso también puede ser, ¿no? ¿Vale? ¿Queréis comentar algo de la credibilidad o la veracidad? ¿Os parece creíble o veraz? Pablo, yo te hago una pregunta. ¿Él se podría haber sometido como a un informe pericial sobre él? ¿Sabes? No sé. Él ha dado muchísimas vueltas. El informe Communion lo cuenta bien. Porque hay un momento que parece ser que puede tener una especie de dolencia compatible con epilepsia que podía haberle generado a lo mejor un episodio así. Sabéis que la epilepsia se llamaba la enfermedad divina, ¿no? Porque hay gente que parecía que tenía como contacto con entidades o algo, ¿no? Y entonces él sí que ha pasado muchos informes médicos y de hecho muchas veces en el libro él intenta como buscar todo el rato algo que apoye, la credibilidad de su historia. Pero el informe pericial sabéis quién lo hizo, ¿no? Eduardo Pons Prades. Lo primero que hace cuando vuelve a Barcelona, se va a un psiquiatra para que certifique, porque eso me parece súper importante, la gente duda de su propio relato. Y eso es algo que para mí hace muy bien Strieber. Strieber está todo el rato dudando y eso tú dudas con él y te acompaña mucho ahí. Pero sí, llegó a hacerse informes, sobre todo temas neurológicos, porque él está obsesionado con poder minimizar la idea de que él pues, fuera un desequilibrado, de que tuviera algún tipo de dolencia que le hubiera provocado algún acceso o trance. Entonces, sí. Pero el informe pericial como tal, ya te digo, hay informes médicos donde intenta buscar también implantes, pero yo creo que, de verdad, hay gente que lo acusa como no, yo creo que se intentaba convencer él mismo de que lo que le había pasado era verdad, más que
más que intentar convencer a los demás. O sea, yo creo que el libro es muy personal. El libro al final, ya lo he dicho muchas veces, que es un libro que también se puede ver perfectamente como la evolución de una crisis emocional. Hay un trauma, un luto, un momento de desesperación, luego una reconstrucción de tu propio yo. O sea, el libro se ve claramente, pero es que, a ver, ¿quién no va a tener una crisis emocional si se encuentra con este tipo de situaciones, ¿no? Y luego a veces, como decimos, muchas veces se retroalimentan. Este tipo de episodios emocionales parece que invitan a ciertas cosas y estas cosas refuerzan los episodios emocionales, ¿no? Y ahí hay un loop de retroalimentación. O sea, la conclusión que da Donald Klein, el que hace la hipnosis, es que es real. Bueno, él dice que es compatible con un relato de alguien real, pero el tema de la hipnosis es que es muy... Sí, a ver, yo siempre digo lo mismo. Para ver la credibilidad y veracidad de algo, tenemos que pensar, es un buen símil, pensar que otra situación similar, si la llevara alguien a juicio, ¿qué diría el jurado, ¿no? Es decir, si alguien no ha hecho una... bueno, como prueba eso nunca va a sostenerse. O sea, realmente no se considera... Yo creo que es una especie... No sé si sabéis... Bueno, tú, José María, si eres de parapsicología... Sí. ¿Tú sabes lo del ruido portador? No, ¿eso qué es? Cuando grabas una psicofonía, a veces la gente mete ruidos. Ah, sí. Porque así se va, como que va a generar y la psicofonía... Bueno, ahí podríamos discutir... Como el ruido blanco. No, se pone algún ruido para que ese ruido como que se magnetice y genere psicofonías. Ah, vale, sí. Aquí pasa un poco algo parecido. A veces el terapeuta te va a dar una serie de indicaciones que tú vas a coger, ¿no? Y tú vas a servirte para ti. Él en todo momento en el libro explica, si lo habéis leído, que busca a alguien que no tenga ningún tipo, que busca asépticamente un terapeuta, ¿no? Pero yo creo que ya va muy condicionado, ¿no? Con el tema del visitante dormitorio ufológico y tal, ¿no? Es que hay momentos del libro, Pablo, que él llega a decir que el hombre de copa, porque tú sabes que en los visitantes de dormitorio hay varios, por ejemplo, el libro que ha hecho Álvaro Martín de Madrid, él dice hay cosas que no sé si son el hombre de copa que te aparece en el dormitorio o es también un visitante de dormitorio normal. Es que ahí también hay muchas cosas que... Bueno, yo de hecho tengo la teoría que el visitante de dormitorio es un fenómeno que la ufología se sube a él, es como lo del ruido. Sí. O sea que eso ha estado ya ahí antes, lleva muchos años. Si tenéis curiosidad, el terror que acecha en la noche cuentan muchos ejemplos de dormitorio y llega un momento que se fusiona con la ufología. Se fusiona, correcto. Y luego se desactiva, que es súper curioso. Sí. Porque en los 80 hay un montón de casos y luego se remiten. Bueno, eso da para otro libro. Da para otro libro, ¿no? Y, bueno, no tengo una explicación sociológica, son oleadas que se producen. Ahora habéis visto un poco con el tema hace poco de los pinchazos. Bueno, yo me acuerdo con Félix Ruiz Herrera y yo, que hemos hecho un librito con el tema de las oleadas OVNI. Vaticinábamos que esto iba a ser una cosa que en septiembre se iba a dejar de hablar, ¿no? Porque tiene el ciclo de la oleada mediática, ¿no? Y no quiere decir que nadie se esté inventando nada, pero mucha gente se autosugestiona, se crea un marco de interpretación de algo y esas cosas se empiezan a interpretar de otra manera. Yo no creo que en los 80 hubiera abducciones extraterrestres más que en otras épocas, o ninguna. Pero sí que se empieza a interpretar una serie de cosas de una manera. Y eso es súper importante, los referentes mediáticos, que yo alguna vez he hablado de los casos plantilla. Cuando se produce un caso que tiene una fuerza mediática muy importante y la gente empieza a utilizar ese caso para interpretar otros, ¿no? Caso plantillas Kenneth Arnold, caso plantillas Adamski, caso plantillas Strieber, son casos que tienen una fuerza mediática y van a hacer que, a lo mejor, pues... Yo ahora os pongo un ejemplo, si queréis, ¿eh? Empiezo a deciros que se está detectando una serie de pulgas que empiezan a frecuentar España, que está habiendo una oleada, y que si tenéis algún picor, que lo reportéis, porque puede ser una pulga muy peligrosa que ha venido de África o alguna cosa así. Yo garantizo que alguno de vosotros en algún momento de la tarde va a tener un picor. Sí, yo sé de todo, porque yo soy un tío muy... ¿Cómo se llama esto?
Te voy a decir, José María, lo que eres un tío normal. A todo el mundo le pasa. A todo el mundo le cuentas algo y de repente, pues el típico picor normal, empiezas a pensar, Sí, ¿qué me ha sí. pasado? Decir, pero, Quería tener ese picor, sí, sí. ya empiezas, y no, eres una persona completamente normal. Entonces aquí de repente yo creo que hubo un momento que hay una, no es una dolencia, hay ciertos episodios de parálisis del sueño que más o menos están, sin estar del todo catalogados, pero sí que se tiene una constancia de ellos, que saben más o menos qué tipo de características tienen, de repente se empiezan a interpretar de una manera muy concreta. Y de esa manera tiene que ver. ¿Cómo luego la gente llega a verse en una mesa de operaciones rodeado por unas figuras que parecen alienígenas? Pues no es fácil de explicar, tampoco para la sociología o para nada. O sea, que no estamos devaluando el misterio, ¿eh? Pero sí que yo creo que hay una serie de fenómenos que se empiezan a mezclar, ¿no? Es que yo me pongo en el lugar de Strieber y digo yo, ¿cómo él puede explicar lo que le pasó? Que veía en la mesa. Es que es muy difícil de explicar eso, es que es verdad. Es muy difícil. Es una cosa, lo de la mesa es la constante para mí. O sea, lo de la mesa es una cosa. ¿Habéis oído hablar de la teoría Calfett? No. Pues es una teoría bastante curiosa que dice que realmente, o sea, lo que voy a decir es un poco surrealista y es como a veces parece a lo mejor más creíble pensar que te han secuestrado los extraterrestres, que es eso. Dice que son recuerdos de nuestra llegada al mundo. Que son flashbacks, regresiones donde revivimos cuando salimos del útero de nuestra madre. Sí. Esa imagen que tienes tú saliendo a un lugar donde hay varias personas cubiertas con máscaras que te están como esperando en un corro. Ay. Claro, pero bueno, es que hay gente que va por ahí. O sea, Sí. Bueno, hay una serie ahí de claves un poco difíciles muchas veces de digerir. Pero bueno, eso. Lo de la mesa me parece. Pero es que luego, si leéis a Los extraños de Berlanda, lo de la mesa y la reunión de personas a tu alrededor, en algunas experiencias chamánicas o atávicas también se ven. Es curioso, ¿no? Luego ahora queríamos hablar del impacto sociológico y la violación mediática. Esto Diego Marañón siempre lo dice, la trilogía de la abducción, que son 3 señores que yo creo que generan un caudal, o como digo yo, abren la compuerta, ¿no? de las experiencias de visión de dormitorio ufológicas. Estamos hablando de John Mack, Bud Hopkins y Willy Strieber, ¿no? Y bueno, yo creo que generaron una oleada mediática bastante. Sí, aquí hay una pregunta que la Macarena creo como una novela del fenómeno, transformó la dinámica de encuentros cercanos. Pues sí, yo creo que evidentemente sí. Desde el punto de vista sociológico creo que crearon un marco de referencia compatible con que los fenómenos se produzcan, ¿no? Muy concreto. Y a mí me llama mucho la atención, que eso es algo que hicimos Félix Ruiz Herrera y yo, nos interesa mucho cuando algo empieza a verse y cuando algo deja de verse. Porque de esa manera podemos entender qué claves están operando, ¿no? Cuando hay una oleada OVNI, ¿por qué se ve una oleada OVNI? ¿Por qué se desactiva la oleada OVNI? ¿Por qué en el 47 se ven OVNIs y en el 46 no? No, es complicado de entender. No creemos que, bueno, en los 47 mucha gente pensaba que ese año estaban llegando los OVNIs, pero luego parecía que no fue así. Los años pasaban y luego parecía que años antes también había habido situaciones, lo que pasa es que no eran interpretadas, ¿no? de esa manera. Entonces, para mí sí que se produce, crea Comunión un nuevo marco, crea una nueva mirada, y lo hace porque es un libro de enorme éxito. Pero es que lo es el de John Mack, lo es el de Bud Hopkins y lo es el de Strieber, ¿no? Y los 3 hacen que al final pues sean una onda expansiva que alcanza a todo el mundo, ¿no? En ese sentido, ¿vale? Luego también quería hablar de eso, lo he dicho, si libro de terror, ¿es Comunión un libro de terror? Bueno, a mí me lo pareció y a mí yo creo que es un libro que puede dar bastante pánico, ¿no? La situación, ¿no? que plantea. Pero también digo lo mismo, me he leído muchísimos libros de terror, muchísimos. Y bueno, este sí que es verdad que va un poquito, como dicen algunos escritores de ficción, que va dopado porque dice que esto es verdad. Bueno, he visto libros de asesinos en serie, me he leído muchas cosas que podrían provocarme un miedo real, ¿no? Y este libro tiene algo de nuevo que hace que sea extremadamente eficaz a la hora de provocar miedo. Yo no sé lo que es,
os lo digo que no lo sé, ¿eh? Pero es un libro que sí, yo creo que es un libro bastante aterrador. O sea, tiene pasajes, y vuelvo a lo mismo, que creo que no es un libro revolucionario. No, Communion no es revolucionario. Pero tiene algo que yo no sé si a vosotros os lo ha provocado, si es un libro que os ha dado miedo, ¿no? A mí sí que me produjo una gran desazón y me sigue un libro Sí, a mí me dio mucho miedo y no sé si era como soy creyente, yo es eso, quiero creer en el fenómeno, quiero creer que hay pues seres por ahí y tal y que nos visitan. Yo creo que es el miedo a que me pasara a mí, no sé, como que, jolín, si le ha pasado a él, ¿por qué no me puede pasar a mí? Estoy leyendo esto y si yo alguna vez me veo en esa situación, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué haría yo? ¿Sería capaz de explicarlo, de contárselo a alguien? Porque, por ejemplo, a mí tema ufológico no me ha pasado nunca. Yo nunca he visto pues una luz, no he visto nada raro por ahí. Y eso que me he pasado horas así mirando al cielo, pero nada, nunca he visto nada. Pero sí me han pasado cosas paranormales, cosas de apariciones y ese tipo de cosas así. Entonces yo me pongo en ese caso y digo, si yo lo cuento, la gente me creerá. Si yo cuento todo lo que me ha pasado, la gente me tomará por una loca. Antes de contarlo, pues a lo mejor intentaría buscar ayuda, en plan, pues, no que sé, psiquiatras, terapeutas, alguien que me ayudara a decir, oye, ¿estoy jamada o esto me ha podido pasar de verdad? Que en ese lado lo entiendo. Es lo que le pasa un poco a Strieber. Está intentando Sí. preguntarse todo el rato si esto le ha pasado, si es verdad, si... Porque yo creo que es el mayor miedo, ¿no? El volverte loco, ¿no? Más que te secuestren extraterrestres, da más miedo el volverte loco, ¿no? Me da la sensación. Sí, yo con mi primera experiencia que me pasó paranormal, por decirlo así, yo estuve meses diciendo, me he vuelto loca. Yo estuve meses pues diciendo, me he vuelto loca. No, esto no ha podido ser normal. Y yo decía, ¿a quién se lo cuento? Porque de hecho lo saben 4 personas. Yo decía, ¿a quién le cuento esto? Que me van a tomar por loca. Pero claro, yo sé que me pasó. Y claro, a lo mejor pues me pongo a escribir un libro y la gente dice, ¡buah, qué pasada! Mira, es verdad. Y otros me dirán, pues mira, estás jamada, deja de ver Cuarto Milenio y deja de alucinar porque te lo estás inventando todo. Pero yo sé que me pasó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle que a él no le pasó? A mí me llama mucho la atención porque, bueno, a Strieber le pasa, y esto lo hemos hablado en Cuarto Milenio, cuando se produce un evento forteano, un episodio inexplicable, un incidente, yo tengo la sensación que muchas veces, no sé si habéis oído el concepto de inefable, ¿no? Algo que no se puede llegar ni a verbalizar, ¿no? Y aquí es importante en el libro del terror que has dicho en la noche, como muchas veces que venga alguien y te dé un lenguaje solo que te sirva para tú poder reconstruir mínimamente lo que has vivido, va a hacer que tú acabes conceptualizando tu experiencia de una manera u otra, ¿no? Siempre ponemos un ejemplo, si llega un parapsicólogo, si llega un ufólogo, si llega un psicólogo, cada uno te va a venir con una narrativa. Y bueno, a lo mejor alguna te puede ayudar más que otra o no, pero es importante que te den un lenguaje. Pero yo creo que muchas veces, y esto es algo que con John Keel se ve en el tema de los ovnis, muchas veces el investigador contamina enormemente, porque las experiencias, llamémosle sobrenaturales, muchas veces no se pueden llegar ni a verbalizar. No tienen un relato estructurado, porque son en sí, y muchas veces pues acabas intentando, eso es una cosa que es importante, si tú no puedes nombrar algo, te provoca mucho miedo, ¿no? Siempre dicen algo que hay que ponerle un nombre a las cosas para poder mínimamente controlarlo, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso yo creo que a Strieber le pasa algo muy desconcertante en una cabaña, que él se junta con Bud Hopkins y le da un toque ufológico, pero luego yo creo que él deshace el camino. Y en todo momento, si os fijáis en el libro, no dice extraterrestres. No. Cuenta la leyenda de que en una primera edición sí lo decía, pero que luego dijo que por favor pusieran los visitantes. Visitantes. Entonces, no lo sé. Y yo ahí a veces, Bud Hopkins, Strieber me desconcierta porque, no sé, no, bueno, él es soberano de su propia experiencia, ¿no? Pero yo creo que él, a veces como que le veo todavía en los circuitos de la ufología, que yo creo que es algo que de la ufología
como has dicho tú, más anti-aliens o más sensacionalista, que yo creo que no tendría por qué discurrir por ahí. Yo creo que su experiencia está por encima de esas interpretaciones que yo creo que a veces son un poco limitadas, ¿no? O muy sesgadas o muy adheridas a una manera muy particular de ver el tema, ¿no? Pero extraterrestres que nos están visitando con un proyecto genético, eso Buzz Hawking está clarísimo, es el mayor evangelista, ¿no? Por eso, luego hay otra cosa interesante, yo no sé si visteis un link que os pasé que se llamaba, un libro que se llama Prisionero del Infinito, de Hudson Horsley, que bueno, es un libro que yo no me he leído, lo tengo pendiente, pero me sabe hasta mal leérmelo porque es que Strieber se iba muy mal con este autor y yo como tengo cierta querencia por Strieber, pues como que tampoco me acabo de querer leerlo, ¿no? Y es un poco ataque cañero contra bueno, le llama de todo. Y es una cosa muy interesante que al parecer Strieber, cuando era joven, participó en unos cursos para jóvenes superdotados en la universidad o en la escuela. Y en esos cursos parece ser que tenían allí ciertas conexiones con programas de la CIA, de espionaje o muy Stranger Things todo, ¿no? Con niños y tal. Entonces este autor sugiere que a lo mejor en uno de esos programas que se intentaban despertar talentos sospechados en los más jóvenes, pues que a este señor se ve que se le fue de las manos algo y le dejaron, bueno, pues una sensibilidad especial o que tuvo una experiencia que es producto pues de haber utilizado algún tipo de programa de drogas, MK Ultra o experimentos parapsicológicos. Entonces, la experiencia de Strieber sería un producto secundario y este autor incluso llega a decir que en el fondo lo que quieren es crear una religión testamentaria, generar un nuevo culto. Son programas un poquito que tienen que ver con estas ideas un poco más conspiranoicas, ¿no? Pero es interesante porque sí que Strieber ha reconocido, y no sé si habéis, bueno, no sé si conocéis al personaje de Una Bomber. ¿No suena el terrorista Una Bomber? Ah, sí, a mí sí, Pablo. No suena, pero sí. Bueno, era un señor que hizo un manifiesto ludita y decía que la civilización era un desastre y vivía en una cabaña y se dedicaba a poner bombas. Que la civilización tenía que caer y que teníamos que volver a los montes y tal. Y ese sí que había estado de joven en unos cursos, había sido una especie de... Había estado vinculado a servicios de secretos, de inteligencia y programas de cazada de talentos en las universidades. Y se quedó un poco trastornado y acabó siendo un terrorista. O sea, que imaginaos. Entonces, bueno, ahí es interesante esa idea de Strieber, bueno, como que podría haber sido alguien damnificado como por alguno de estos tipos de programas y que luego tuvo este tipo de experiencia y que esta experiencia sería producto de la adulteración de la mente de Strieber, ¿no? Él también tenía uno de sus tíos, Edward Strieber, era un coronel destinado en Wright-Patterson, que fue donde acabaron los restos de Roswell. Sí. Ahí también hay alguna conexión aeronáutica. Sí. Y él, de hecho, pues un amigo de su tío, que era el general que estaba a cargo de la base, pues... Era su vecino, ¿no? Sí, algo un de vecino, eso. en el libro lo cuenta que su vecino era como una especie de oficial de las fuerzas aéreas. Sí, y él de pequeño, pues también... Que luego se dicen que Strieber, que no tenía contacto con la ufología, y luego contaban sus vecinos que estaba completamente flipado, estaban siempre hablando de platillos volantes. O sea, yo creo que cuando alguien te dice que no tiene contacto con la ufología en la sociedad contemporánea, sencillamente no se da cuenta de lo que está diciendo. No, de hecho, en la película, yo vi anoche la película, que no la había visto, la busqué y la vi. Un visionado en directo, bastante divertido. Sí, y de hecho sale de pequeño en un avistamiento y ve con otros niños y tal. O sea, de que eso de que no estaba condicionado y que no estaba contaminado, eso ahí... Sí. Bueno, es que, a ver, luego él hace una recuperación de recuerdos y tiene una secuencia, pero él decía que no había leído el libro de ufología. Yo creo que cualquier estadounidense... Y aparte, no sé, en el libro ¿no viene en el libro de que su hermano en Navidad le había regalado un libro? Sí, esto estaba justo antes de la experiencia. Sí. Pero bueno, sí.
ahí al final yo ya digo, es que yo creo que cualquier estadounidense está en contacto con la ufología. Y ya con Expediente X ni os cuento. O sea, todo el mundo tiene esto es anterior, evidentemente, pero ya llevaba muchos años el fenómeno ufológico formando parte de la cultura estadounidense, ¿no? Luego dice, ¿cuál es la postura actual de Willy Strieber ante el fenómeno y su experiencia vivida, ¿no? ¿Cuál es la postura actual? Bueno, pues lo hemos visto hace nada en un vídeo, reafirmándose en todo lo que dice, ¿no? Él tuvo una experiencia, por lo que yo sé últimamente, que falleció su mujer, y va un poco por lo que decía José María de Miguel Pedrero, ¿no? Yo creo que empezó a mezclar y a fusionar el tema de los ovnis o su experiencia ufológica, que ahora mismo ya él tenía contacto con el espíritu de su mujer. ¿No? Yo creo que está llevando el tema de su experiencia a un nivel mucho más místico y espiritual, ¿no? Que a mí me parece más interesante que el ufológico convencional de tuercas y tornillos, ¿no? Y de abducciones y de experimentos, ¿no? Pero luego es verdad que en el relato de Strieber, pues lo de la aguja, hay una serie ahí de elementos que son puramente opereta ovni total, o sea, pero totalmente, ¿no? Entonces, bueno. Pero vamos, yo, como hemos visto, sigue manteniendo todo lo que ha dicho, no se retracta. Y luego sí que, si leéis Transformación, hay cosas que matizan, el informe Communion también matiza alguna cosa. Sí, a ese le tengo ganas, a ese libro le tengo ganas. Sí, pues es un libro para muy cafeteros, como digo yo. Sí. Tiene que gustar mucho ya, pero a mí como me fascinaba Communion. Sí. Y de hecho, gracias a Conroy, que es el autor de Informe Communion, me puse en contacto con Strieber. Y Strieber además me dijo que él accedía a publicar Communion si publicaba Conroy. O sea, son amigos y tal, ¿no? Entonces, bueno, y ya te digo, ahora mismo parece ser que en este programa nuevo van a volver a la casa, a la cabaña, y están intentando hacer algún tipo de enfoque más paranormal, ¿no? De acercamiento a lo que pasó, que podría ser perfectamente un punto caliente sobrenatural o paranormal, porque ya os digo que a lo mejor es la interpretación ufológica de él, que llegado un momento crítico de su vida le brinda apoyo a Hopkins y acaba dándole un cariz más ufológico. Pero es que lo que él cuenta seguramente está muy, no, a ver, no muy lejos, pero que su experiencia debió ser extremadamente compleja y difícil de verbalizar. Entonces, cuando llega alguien como a Hopkins, le da un vehículo de expresión, él lo coge, ¿no? Luego preguntan, abducción y síndrome de Estocolmo. Y bueno, esta idea es interesante. Muchas veces parece ser que hay personas que dicen haber experimentado abducciones, que al principio parece ser que la experiencia, y eso es algo que se ve en John Mack, les aterroriza, pero luego como que en el fondo les ha gustado y acaban queriendo volver a tenerla y acaban como reconciliándose con la experiencia, ¿no? Y Denza habla del síndrome de Estocolmo. Bueno, pues sí, es una manera de verlo, ¿no? Yo creo que... O hay gente que hace las paces con eso, ¿no? Con esas experiencias y las acaba... Pablo, perdona, discrepo un poco de eso, porque no creo que... El hombre está un poco angustiado. Yo no creo que esté un poquito así con el síndrome de Estocolmo, pero bueno. No, pero luego él llega a decir que ha sido una experiencia enriquecedora en su vida. Lo que él no sabe explicar es por qué empiezan con torturándolo, ¿no? Eso es lo que él no acaba de entender. ¿Por qué me torturáis? Como dice, ¿por qué queréis destruir una mente como la mía, ¿no? ¿Sabéis? Es que como... le ponen una sonda en el ano, o sea, es que le están torturando y le violan, o sea, realmente le violan. Pero luego él... Yo creo que esto, por eso digo que a veces Communion me recuerda a las crisis emocionales, porque yo creo que una persona supera su crisis emocional cuando es capaz de decir, mira, esto ya forma parte de mí y no quiero, acepto que es mío, incluso estaría dispuesto a repetirlo si pasara, aunque lo pudiera evitar, querría que pasara, porque forma parte ya de mí, ¿no? Y ya no puedo desligarme de mí, ¿no? Que es como la mayor aceptación, ¿no? Como un enriquecimiento personal, puede ser. Por supuesto, sí, porque luego eso también tiene que ver un poco con otras disciplinas que dicen que para que haya un enriquecimiento personal pues tiene que haber el viaje del héroe, la aventura, el reto, el dolor, y de ahí sales fortalecido, ¿no? Entonces al final dice, bueno, es que el balance me compensa, ¿no? Y esa para mí es la aceptación, ¿no? Y te puede pasar con mil cosas, te puede pasar con una tragedia personal, te puede pasar con... A ver, yo creo que nadie en su sano juicio quiere que unas entidades lleguen a tu casa por la noche y te sometan a todo tipo de perrerías. Por supuesto que no. Pero luego al final, en el largo plazo, dice, bueno, es que la persona que soy yo ahora es indisoluble de esta experiencia.
y la persona que yo soy ahora me gusta. Y yo he crecido personalmente con este drama, ¿no? No es que lo desee, pero lo acepto, ¿no? Como tal. Eso también es interesante, ¿no? Luego aquí hablaban eso de la hipnosis también y los recuerdos pantalla. Lo de los recuerdos pantalla, como sabéis, es un recurso muy habitual en los relatos psicológicos de John Mack, de Bud Hopkins y de Strieber. Esa idea de que, bueno, pues tú tienes unos recuerdos, pero luego parece ser que esos recuerdos como que hay un momento que se cae el telón, ¿no? Y empiezas a ver lo que realmente te pasó, ¿no? A través de la hipnosis. Bueno, yo, como hemos dicho antes, creo que está bastante cuestionado ese tema, ¿eh? Yo creo que a nivel literario, pues sí que nos puede parecer, pero a nivel científico y clínico no les veo gran consistencia. Como os he dicho antes, un peritaje, antes decía José María, un peritaje de hipnosis en cualquier juicio no valdría. No valdría. Ya. No, porque son recuerdos inducidos en una especie de trance. No, entonces, bueno, pues. ¿Y el polígrafo, Pablo, y el polígrafo que hace otro doctor? El polígrafo tampoco tiene validez. El polígrafo tampoco tiene validez. Se han hecho muchos, pero bueno, yo creo que hubo una época en Estados Unidos que a lo mejor sí que hubo ahí un momento, pero hoy en día no se considera una prueba de peso. No se considera una prueba de peso. Hay gente que ha demostrado engañar al polígrafo. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, yo realmente me parece que, no sé, el latido del corazón así o ese tipo de cosas pues, pueden ser parte de un análisis, pero no todo, ¿no? O sea que bueno. Pero bueno, sí que me parece interesante. Yo no sé qué os parece. A mí el tema de la hipnosis, yo cuando lo veo, yo me doy un paso atrás, ¿eh? Cuando veo investigaciones o libros donde se enfatiza mucho en la hipnosis, yo normalmente pierdo un poco el interés. Y lo digo como alguien que ha traducido en libros bastantes sesiones de hipnosis. Y no me siento cómodo con la información que se obtiene, ¿no? Sí, porque a mí lo que me llama la atención es que cuando hablan, presentan los abducidos que hablan de, pues eso, de sus experiencias y tal, es todo como que sigue, todo como un guión, que a todos pasan por los mismos pasos, que les pasan las mismas cosas y cambia muy poquito el escenario, que viene siendo como un guión al que le cambian el nombre, la localización y 4 cosas más. Entonces, a mí eso de la hipnosis tampoco me inspira así mucha confianza. Yo antes creería la experiencia de, pues por poner un caso, de un pastor de cabras que está con su rebaño en el monte y dice, me he encontrado una luz, esa luz me ha metido en una nave y no sé qué me ha pasado durante 3 horas, que a lo mejor alguien que dice, uy, sí, mira, a mí me han hecho una sesión de hipnosis y entonces me han hecho esto y esto. Pues antes creería al pastor que me está contando su experiencia que a la persona que le han hecho la hipnosis. No sé, a mí... No, a mí no, ya os digo. Y luego, lo que dices tú, muchas veces yo creo que se pone en marcha una narrativa que va más allá del propio. Narrativas que están en nuestra cultura o que están en el aire y al final, como acabamos de una manera así un poco casi inconsciente, acabamos yendo en esos raíles. No lo sé. A mí ya os digo, no, cuando veo testimonios de hipnosis y tal, yo no... Es como si a mí, yo sí, mañana, sí, me someto a una sesión de hipnosis porque sí, y empiezo a contar que he sido abducida, sin yo saberlo, pero claro, ¿quién me dice que lo que yo estoy contando es todo el bagaje que yo llevo detrás, la mochila, que desde pequeñita estoy metida me han encantado siempre los temas paranormales, los temas ufológicos, incluso muchísimo antes de Expediente X, que es mi serie culto y todo. Entonces, ¿quién me dice que todo eso que estoy contando no es porque lo tengo metido y sale de alguna forma? Es que no lo sé, no sé cómo explicarlo. No se puede. Puede ser, Beatriz, puede ser. No se puede saber, pero bueno, no se puede ser categórico ni en un sentido ni en otro. O sea, hay que ser sanamente escéptico, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, es que
Los ovnis, no, en el año 1921 había ya un cómic que era un platillo volante. Bueno, eso no significa que la persona que ve un avistamiento haya leído ese cómic o lo tenga presente. O sea, no existe una conexión causal, no. Simplemente son elementos que hay que tener en cuenta, que sí que te pueden llegar a dar a pensar. Había una cosa muy interesante que yo os la recomiendo para discernir este tipo de experiencias, que es lo que decía John Keel. A estas entidades siempre tenéis que preguntar, decirles, cuéntame algo que no sepa. Cuéntame algo que no sepa. Dame una información que no sepa. Dime, mira, va a salir un cometa, dentro de 17 años llegará un cometa. O esto va a pasar, ¿no? Dime algo que no sepamos, o explícanos cómo funciona algo, ¿no? Pero muchas veces lo que te cuentan son remezclas de cosas así, de narrativas bastante manoseadas, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos ante algo más humano que tiene que ver más con nuestra cultura que ante algo que es exógeno a nosotros, ¿no? Bueno. Y Pablo, volviendo al tema de la doble visión que formuló Iker, en este caso de Google Streamer, podríamos pensar que a lo mejor es una única visión la que tuvo en el dormitorio, pudiendo... No bien... A ver, yo con lo de la doble visión, que inocentemente abrí un poco el debate y al final se lió un poco. Sí. Mucho. A mí me gustó mucho porque yo es verdad que muchas veces intento explicar algunas cosas y luego me dicen, pero cuando Manises, ¿cómo eso tú lo explicas como algo psicosocial, ¿no? Entonces de repente dices, bueno, es que estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Tampoco es nada revolucionario, pero es una reflexión para mí muy lúcida, ¿no? Es decir, es que a lo mejor hay algo, y si habéis visto la película No, que ahora está en las pantallas de cine, es extremadamente recomendable, pues es buenísima y le da una visión al ovni que sería compatible con lo de Strieber, serían cosas distintas. O sea, no tendría por qué estar conectado lo que vemos en los cielos con lo que pasa en nuestros dormitorios. Esa conexión no es matemática o no es algo que esté vertebrado de esa manera, sino es algo que hemos conectado nosotros culturalmente, ¿no? Sí. Es verdad que existen muchas experiencias cercanas que han tenido avistamientos de luces y ese tipo de cosas, pero también es que la propia narrativa ya viene condicionada así. Ha habido muchos avistamientos aeronáuticos que han sido eso, avistamientos aeronáuticos, ¿no? Pero me parece una herramienta interesante el diferenciar entre cosas, que no es nada revolucionario lo que dijo Iker, pero a mí sí que me parece útil, ¿no? El decir, bueno, pues decías, es que, pues decía, ¿por qué Strieber se preocupa tanto de si esa noche se vieron luces en donde él vivía, ¿no? Tampoco creo que sea tan importante, ¿no? Creo que estaba como un poco forzando conectar y a lo mejor él tiene una experiencia, única visión, que es esa, que es otra cosa mucho más onírica, surrealista, mucho más densa, ¿no? Y la otra es como más fugaz, un tema... Y a lo mejor son cosas distintas, a lo mejor hay una tecnología que no conocemos, o si veis la película Nope, a lo mejor ahí arriba hay otras cosas que todavía desconocemos, que están acechándonos y que no tienen nada que ver con lo que te cuentan el Flatbush o tal, y luego la idea esa de que el fenómeno está todo interconectado, pues no hay cosas que a lo mejor pues, no tienen esa interconexión que pensamos, ¿no? Y se produce una serie de combinaciones que nosotros unificamos, ¿no? Mentalmente, pero no es tal, ¿no? Luego, y Pablo, volviendo al tema de que si consideré el libro de terror, a mí no de terror no lo consideré, pero sí en el momento de momento colmena, o sea, que se te aparezca en el dormitorio un bicho verde con dos antenas y se te pongan encima. Eso es lo que me dio un poco respeto. Bueno, sabes que habla mucho de la mantis religiosa. Sí, eso es lo que a mí me da poco de yuyu. Yuyu, sí, Pablo, sí. Sí. Bueno, es que el tema de los insectos es curioso en el papel que juegan en nuestra cultura como algo que nos provoca aprensión. Es muy interesante, es muy interesante. Bueno, la portada del libro ya hemos hablado, yo creo que una... Sí. ¿Alguien está hablando por ahí? No, me parece oír algo. Luego, diferentes hipótesis, bueno, ya hemos barajado algunas. Hay gente que dice que se lo ha inventado todo. Hay gente que dice que es como hemos dicho, una secuela de algún programa de intervención gubernamental con mentes de alta capacidad. Hay gente que dice que es una experiencia extraterrestre, que ha sido abducido por extraterrestres, ¿no? Luego hay gente como yo que piensa que ha tenido una experiencia que ha interpretado de manera extraterrestre. Es un poco mi versión, pero que realmente va más allá, ¿no? Tiene que ver con esta idea de encuentros cercanos
de experiencias que se están reportando a lo largo de todos los tiempos y que no acabamos de entender qué son, ¿no? Que tiene que ver con culturas ancestrales, ya está, tiene que ver con la génesis de religiones, que es algo que también Iker y yo estamos de acuerdo, ¿no? Que parece que tiene una conexión con lo que Iker llama la ultravida, ¿no? Como el trascender, ¿no? Este tipo de experiencias nos ayudan a generar religiones o a generar la idea de que existe algo más que este valle de lágrimas, ¿no? Entonces yo creo que estas experiencias podrían tener un rol en la génesis de religiones, ¿no? Es un poco la hipótesis que yo siempre he defendido, ¿no? Para este tipo de encuentros, ¿no? Para lo de Manises no sé qué decir, no tengo nada que decir, ¿no? Impacto en el folclore ufológico actual, pues ha sido tremendo, pero es verdad que eso es algo que, como he dicho antes, Diego Marañón y yo nos llamamos la atención. ¿Por qué se desactiva, no? ¿Por qué deja de haber reportes de abducciones? Pues hubo tantos en los 80 y luego se des... Es curioso. Yo creo que tiene... Muy curioso, muy curioso. Creo que tiene que ver más con una dinámica mediática, sociomediática, más que del propio fenómeno. Yo creo que siempre tengo la teoría de que el fenómeno se mantiene constante, ¿no? Es que le prestamos atención, ¿no? Yo, cuando hicimos el libro Félix Ruiz Herrera y yo, empezamos a investigar y pensábamos que ahora se veían menos ovnis que antes y nos dimos cuenta que no, que hay más avistamientos ovnis, solo que la gente no les da importancia y no llegan a los medios. Bueno, es que es distinto el foco, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con que muchas veces, muchos de estos temas tienen una dinámica mediática, cultural, que no le damos lo suficientemente importancia. Sí, es lo que contó Joaquín Abenza en el directo que hizo y Perros Libres, de que si no hay que... Es que están apareciendo, es más, en el 2000 hace poco hubo un avistamiento y no se contó. Y sí que hay. Sí, así es, pero mira. Abenza además sigue ahí impertérrito, mirando los cielos en las aletas ovnis cada verano. El año que viene vamos a hacer una, mira lo que os digo. Pues sí, estaría bien, Pablo. Vamos a participar. Anímate. ¿Tú dónde estás, José María? ¿Tú dónde estás? En Gran Canaria. Madre mía, bueno, pues es fabuloso lugar para ir a verte, para hacer la alerta. Hombre, pues por supuesto, aquí te espero. Los cielos allí son más claros, ¿no? Sí. Sí. Las nubes, no sé. Tú no sabes dónde estaba yo cuando me llamó Joaquín desde los estudios de... Estaba de crucero con mi familia, en Italia. Pues yo te escuché. Bueno, sí, Sí. estaba... Que saliste ahí a la cubierta del barco, ¿no? Sí, exacto, sí. Pues, este verano, ¿no? Este verano. Este verano, sí. Estaba travesía Bari, salimos por la mañana del puerto de Bari y estaba travesía a Venecia. Y la verdad que me quedé un poco el cielo súper estrellado, todo. Y la verdad que fueron 3 minutos, 4 minutos, pero muy bien, la verdad que muy bien. Y la verdad que... El año que viene hay que ir allá a algún lugar. Gran Sí, Canaria no sé si iremos, pero podemos ir quedar en Madrid o algo así. Algo que le venga bien. Todos los chicos por ahí también están animados para hacer Aquí tengo un monte cerquita en el que están las antenas de radio y están así, que es un punto caliente de avistamientos. Vale. Podemos poner a prueba la doble visión. Sí. Llega el tema de los tiempos perdidos, que a mí me parece un poco, también me parece un poco lo mismo con porque está conectado los tiempos perdidos a las sesiones de hipnosis, ¿no? Yo creo que no, me parecen súper interesantes, pero también los tiempos perdidos se pueden producir por otras razones, ¿no? Que no creo que podemos equipararlo, pero sí que es verdad que tienen, pues pueden ser interesantes, ¿no? Pero muchas veces hay gente que a lo mejor ha tenido un lapsus o algo y puede llegar a pensar que le ha pasado algo sobrenatural y no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Ahora hay similitudes entre Comunión y otras obras previas de Strieber. Bueno, Strieber era un escritor de ciencia ficción y de terror, que escribía novelas sobre hombres lobo, vampiros, y parece ser que amplió el catálogo a extraterrestres, ¿no? Hay gente que, como digo, que le acusa de hacer trampas, ¿no? De contar una historia de una manera que no hacía falta, ¿no? Que podría decir simplemente que era ficción, ¿no? Probablemente no hubiera vendido tanto, pero tampoco necesariamente ese libro tenía por qué vender tanto. O sea, que yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Pero sí que es curioso que haya hablado de un libro que se llama Dolor, que es un relato corto, y ya parece que vaticina un poco lo que le va pasando. Y él en el libro lo cuenta bien, ¿no? Como que es el relato, él le ha pasado algo, no sabe lo que es, y como que ya el inconsciente empieza a desbordársele y sale ese tipo de relato, ¿no?
Luego él ha escrito cosas interesantes de ufología posteriores y ha tenido mucha elaboración con toda la saga de comunión, de encuentros con estas personas. Muchos tienen el libro de Transformación, que es un libro de Strieber que me gustaría llegar a traducir algún día, ¿no? Y ha seguido indagando un poco en su propia mitología, ¿no? Luego, afectados por falsos recuerdos, efecto Mandela. Bueno, esto también es interesante, ¿no? Los falsos recuerdos y hay gente que, como se sabe, aquí hay bastante literatura, incluso científica, de que hay gente que muchas veces, pues, afirma situaciones, a él le pasa también, que luego no se han producido, ¿no? En el propio relato de Comunión, no sé si recordáis el incidente de un tiroteo que hubo en la Universidad de Texas, que Sí. sí que estaba. Sí, Bueno, sí que no recordaba si estaba o no estaba, y sí. entonces a partir de eso es que luego parece ser que no estaba del todo claro si estuvo o no estuvo, entonces ya todo empieza a mezclarse muchísimo, ¿no? Luego lo del efecto Mandela, que es esta idea de que a veces hay gente que dice que es un síntoma de que vivimos en realidades paralelas, ¿no? Hay gente que recuerda cosas marcas que tenían un logo que no existe, o pues decía Mandela que había muerto en la cárcel, pero estaba vivo, hay cosas ahí. Y aquí es súper importante el tema del tiempo. Yo creo que cuando, por ejemplo, yo soy un poco escéptico en el caso de Próspera Muñoz, ¿no? Es un caso que ha pasado tanto tiempo, que luego no lo sé, me cuesta trabajo el verlo, ¿no? Porque ya pasa tanto tiempo que empiezan a sumarse muchísimas capas y ya me parece que como los mimbres con el que se hacen los recuerdos ya están muy dúctiles, ¿no? Pero Pablo, si mantiene el mismo testimonio durante años y años, será por algo, ¿no? Sí. Próspera, dices. Sí. Sí, no, sí. A ver, su relato tiene la misma credibilidad y veracidad que el de Strieber. Sí. La confianza que te dé la persona, no puedes darle más ni menos. Pero cuando pasa tanto tiempo, yo ya empiezo porque yo mismo he tenido, cuando me leí Comunión, empecé a dudar de ciertas experiencias que me han pasado. Porque estaba muy sobrecogido por la lectura. Entonces, Sí, es que... parece que es muy dúctil la memoria. Sí, también es verdad. Y luego aquí dice, ¿qué es de Strieber en la actualidad? Bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿qué os parece su adaptación al cine? Bueno, a mí me parece una de las mejores películas fortianas y igual quien está de 10, todo un clásico de culto de los videoclubs. Pues yo soy un gran defensor de una película de Comunión que es una película fallida. Yo creo que decirlo abiertamente, es una película fallida, porque aparte Strieber pensaba petarlo con la película y fue un fracaso absoluto. Pensaba traducirlo, reflejar lo que había sido el libro, reflejarlo en las pantallas y convertirse en un fenómeno mundial. De hecho, la película la medio produce él. Bueno, en el libro Informe de Comunión lo cuentan bastante bien, ¿no? Pero es cierto que podría haber sido una película de terror y a la mitad de la película algo pasa que el terror ya desaparece, ¿no? En la película hay una escena de Christopher Walken bailando con los aliens, quitándose las máscaras como que si es toda una especie de teatro, que es fantástica, es fantástica. Pero al final y esto es una cosa que yo hablé cuando hicimos una entrevista a Richard Haytham, el guionista de la película del Mothman, dice que el forteanismo verdadero no tiene ni principio ni fin, o sea que es absurdo. Y entonces eso muchas veces en la narrativa convencional de Hollywood no llega bien, porque no estás contando la típica película de monstruo que lo matas al final. Aquí no se resuelve nunca nada, como decía Richard Haytham, ¿no? Entonces, aquí no resuelve nada. En la película de Strieber no se resuelve nada. O sea, al final, él llega a una especie de aceptación de lo que ha pasado y hace una especie de insinuación de que existe un mundo más complejo y amplio del que podemos ver con nuestros ojos. Y está bien. Pero claro, yo creo que la gente espera una película de terror donde estás en la cabaña y tipo Kelly Hopkins llegan los aliens y luchas contra ellos, destruyes la nave nodriza y Independence Day, ¿no? Y eso que fuera fiel al libro, claro, que fuera muy fiel al libro. Lo que cuenta en el libro. No, es que es fiel al libro, pero es que el libro en sí ya es raro. Es que el libro en sí es raro. Ya te digo que el libro al final empieza a entrar en unas elucubraciones filosóficas. Entonces yo creo que podría haber hecho una película más sensacionalista y terrorífica. Yo creo que ahí la película podría haber funcionado mejor. Pero también estaría traicionando un poco el espíritu de su libro. Porque hemos dicho, el primer tercio de Comunión da mucho miedo y es como funciona muy bien como libro de terror, pero luego ya es prácticamente filosófico y una constante
misión de él de intentar descubrir qué le ha pasado, ¿no? Y conclusiones a las que llega. Totalmente de acuerdo. La película es muy fallida, pero es una película que yo creo que refleja bien la esencia de lo ovni o de lo forteano o lo sobrenatural. Es una película que yo creo que de verdad vale la pena, ¿no? Y por eso digo, a mí me parece un buen combo Communion e Informe Communion, por eso, porque dentro de lo que cabe fue un libro reciente que analizó el caso de Communion. Yo creo que hay muchos casos, plantilla o casos muy relevantes, que merecen un análisis como el de Informe Communion, ¿no? Ya me hubiera gustado a mí, como he dicho, poder hacerlo mismo con el Jazz de Ley o con otros, ¿no? Y al final, bueno, pues estamos hablando de un libro que es importante, creo que es un libro que, como he dicho, remueve a la gente que lo lee, yo creo que solo por eso ya tiene valor. Y bueno, yo de aquí a las personas que vosotros ya lo habéis leído, pero también invito a la gente que vea, que nos esté viendo ahora o que vaya a ver esto en el futuro, porque lo vamos a grabar, pues que es un libro interesante, ¿no? Ya tener en cuenta y que luego ha tenido un valor sociológico y cultural indudable, ¿no? Ha salido hasta en series como South Park, ¿no? O ya es como salir casi en Los Simpsons, ¿no? Es que ya formas parte de la cultura popular, ¿no? Y no sé si creas o no en el fenómeno, es una historia increíble. El comienzo del libro, esas 100 primeras páginas son brutales, creas o no creas. Sí, funciona, funciona, lo mires como lo mires, funciona, ¿no? Mm. Yo por eso también invito a la gente que también dé un paso atrás y no se esté planteando todo el rato si esto ha pasado o no. O sea, tampoco vas a sacar nada en claro. Porque sí, yo lo disfruté como una historia, Es una experiencia inexpugnable, por eso digo yo, en el sentido de que nadie puede estar en la piel de lo que la ha visto. O sea, nadie puede. Entonces tampoco tienes por qué volverte loco para intentar. O sea, a mí la gente que intenta como pillar. Quiero demostrar que Strieber lo que ha dicho es falso porque ese día dice que pasó eso y eso pasó el día después, con lo cual invalido todo el relato. Bueno, a lo mejor se ha equivocado, yo qué sé, no hay que darle tanta. Yo creo que el valor del libro es otro, ¿no? Y bueno, no sé si queréis añadir algo más, tenéis alguna reflexión o pregunta. Yo tampoco soy ninguna autoridad en Willy Strieber, solo lo he leído con atención porque me ha tocado traducirlo y por eso digo que yo sí que creo que no es que haya hecho una lectura de otra calidad que el lector, pero yo sí que es verdad que hice una lectura informal como lector y no le saqué la profundidad que luego hice como traductor, porque creo que sí que hice una inmersión. Y por eso digo que sí que el libro creo que tiene ahí un valle que es un poco enredado, pero creo que al final, si tenéis la oportunidad, que releáis sus páginas, porque tiene mensajes y reflexiones muy líricas para mí y muy interesantes sobre Ya hace tiempo me lo leí, Pablo, hace por lo menos ya 4 meses o 3 meses, cuando me lo recibí, claro. Pero he vuelto esta mañana a leerlo el fin de semana y he visto algo así, lo he recordado, he empezado a ver cosas y he sacado, pues mira, anotaciones, 3, 4, 5 anotaciones, digo. Yo digo que los últimos capítulos vale la pena releerlos. Tiene momentos, para mí, magistrales también. Pero claro, si la gente está esperando encontrar la prueba de que los ovnis existen, los extraterrestres existen en esas páginas, no es el camino, es el camino. Tú tienes que leerlo como la experiencia de una persona que le ha ocurrido algo que no puede explicar, ¿no? Y que eso es un vector para conocer otras cosas que te pueden ser interesantes. Pero no es el libro definitivo que demuestra que los ovnis existen. O si te lo planteas así, pues te va a decepcionar, ¿no? Sí que es un libro que puede funcionar como terror, como hemos dicho, lo puedes llegar a tener en esa, decía Macarena, esas 100 páginas, ¿sabes? Sí, autónomamente sería muy bueno, pero bueno, ya os digo, a mí me recuerda en ese sentido un poco al mensaje de otros mundos, que tiene la historia nuclear y luego ya pues es todo darle vueltas a algo porque él es incapaz de entender su propia historia, ¿no? Y son libros caóticos, en cierta manera, ¿no? Una vez intenta procesarlo y no puede. Entonces, bueno. No sé si alguien más de los invitados, ya quedamos aquí solo 5 campeones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, alguien quiere decir algo en el chat. No sé si alguien quiere añadir algo. Pues yo así como punto final, así como reflexión, me quedo con una frase que esta tarde, rebuscando así un poco, pues me encontré con unos artículos que ha ido escribiendo él. Lo que pasa es que anoté la fecha, pero la he debido anotar mal, porque yo anoté que es del 2022, pero yo creo que era del 2002. Un artículo publicado por él,
Y lo resume, dice textualmente, dice, mi vida con ellos fue espiritual e intelectualmente gratificante. Y recordar cómo empezó. Sí. Empezó siendo una tortura, ¿eh? Y luego acaba diciendo que... Sí, porque aparte dice, sí, porque en el mismo artículo anoté un trozo porque dice, las personas o seres que conocí eran complejos y amables al final, tenían un maravilloso y sutil sentido del humor, personalidades e individuos diferentes. Eso es lo que dice él en ese artículo del 7 del 9, yo creo que es del 2002. Yo anoté 22, pero creo que es lo he de buscar otra vez y lo he de corroborar. Pues sí, si lo ves luego en Twitter lo puedes repostear. Sí, porque incluso tengo el título, sí, lo busco y lo pongo. Porque me pareció muy interesante. Estoy pendiente de ver el documental con el que hemos empezado, que creo que es un episodio de 1 hora. Sobre todo porque yo estoy muy obsesionado con ir a esa casa. O sea, yo pagaría por ir a esa casa. A la cabaña de Strio yo pagaría dinero. O sea, de hecho he intentado localizar dónde está y no sé dónde está y algún día lo conseguiré. Y bueno, yo si puedo, como dice el peregrinaje a Point Pleasant, pues haré mi peregrinaje y me dará miedo ir. También os digo que me dará miedo ir. Avisa y hacemos una excursión. Viaje de nada de misterio, de Iker, y vamos para allá todos. Y a ver si le saco unos cuartos a Iker de para el viaje o algo. Sí. Oye, propónselo. Decir, oye, viaje de la nave allí, como se hicieron los viajes aquellos prepandemia. Bueno, yo tenía algo pensado de hacer de Point Pleasant en su día. Pero qué bueno. Es complicado con gente. Muy complicado. De gente, a mí me sobrepasa. Pero bueno, siempre en amiguetes algún día. Sí. Es verdad que baje un poco el dólar ahora, está muy caro y nos ha hecho muy caro. Sí. Pero bueno, yo creo que no tardará en devaluarse un poco y ya tenerlo más activo. O que nos toque una primitiva, un euromillón o algo así. Bueno. Muy bien, pues nada, agradeceros vuestro tiempo a todos los que habéis participado y a todos los que nos están viendo. Y nada, tenemos pendiente ahora, cuando pase septiembre, octubre, pues ya volveremos a plantearnos qué obra podemos recuperar para seguir con el club de lectura, que a mí es lo que me interesa al final, ¿no? Que se compren los libros y todos se lean. No hagáis como José Tenza, no sé si me oirá, que los compra todos y no se los lee ninguno. Comprar menos y leer más, está mejor. Sí. Pablo, el que no he podido leerme es el libro de los condenados, más sobrepasado, ¿eh? Bueno, es que es un libro interesante de consulta. No es un libro para leer, es un libro para saltear. Para saltear. Sí, no he podido, ¿eh? Y todos los que tuyo, todos me los he leído, pero muy bien, pero eso no he podido. Sí. Y empieza muy bien, pero luego cuando empieza a contar más casos. A lo mejor me pongo y lo leo, porque yo leo eso y me leo todo en una hora. Que te leas un capítulo de vez en cuando y vayas avanzando. Ah, ok. Porque o si no, como... Charles Ford está muy bien leerlo, es muy divertido, tiene un lenguaje muy especial. Pero leérselo todo, pues un poco... Es como el Silmarillion de Tolkien, que todo el mundo dice menudo peñazo de libro, menudo peñazo. Yo la primera vez que me lo leí, no lo leí del tirón, yo iba leyendo por partes, a trozos, me iba al índice y decía, pues ahora me voy a leer este. Y me encantó. Yo me lo he leído, pero la verdad no me acuerdo prácticamente de nada. O sea, pero leí de muy joven. Y de esos años que lo tengo muy presente el libro, obviamente, pero el Silmarillion no me acuerdo de prácticamente nada. Sé que había un follón tremendo y unos linajes ahí de criaturas así muy surrealistas. Sí, cuentan así muchas historias, por ejemplo, historias también que salen en El Señor de los Anillos, la historia de Beren y Lúthien y cosas así, que te complementa un poquito. Pero si te lo lees del tirón así, en plan novela, dices, menudo peñazo. Algo. Muy bien, pues nada, de nuevo agradeceros a todos y gracias a ti. Nos vemos muy pronto. Gracias a ti, Pablo. Venga, un saludo. Nos vemos. Adiós. Chao, Beatriz. Chao, Juan. Chao. Mi niña, que te reíes.
Oiga, ¿de qué se reía? Escucha, alguien dice. Oye. Se me ríe.